Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Bien, estamos viviendo este tiempo especial, este tiempo litúrgico que nuestra iglesia nos propone para siempre caminar en la fe. Este tiempo llamado de Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua. Esto debe ser algo determinante para cada uno de los cristianos que creemos, tenemos la fe en un Dios que sabemos que es Padre, pero que también es Hijo y Espíritu Santo. Esa Trinidad Santa, a la cual nosotros adoramos y proclamamos como nuestro Dios. Cada Cuaresma se nos invita a emprender un camino de conversión, un camino que nos ayude a orientar nuestra vida para configurarnos más con Cristo, nuestro Señor. Claro está que vivimos tiempos muy difíciles, muy difíciles. No voy a decir que han sido, o estos son los tiempos más difíciles, no, porque puede que en la historia hayan habido tiempos más difíciles, más duros, pero sí son tiempos determinantes porque vivimos en los últimos tiempos y hay muchos acontecimientos que condicionan nuestra forma de vivir la fe en nuestra iglesia y el de cómo hacerla testimonio de vida. Pero lo que nunca va a variar, a ser distinto, es la capacidad del ser humano para poder acercarse a Dios y hacerlo a través de un proceso que el Catecismo de la Iglesia ha llamado la conversión. Así que nuestra reflexión de hoy se va a centrar en un llamamiento a la conversión, pero este llamamiento lo hace directamente nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que vamos a ver 3 episodios, 3 momentos descritos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde Cristo llama a cada uno de nosotros a la conversión. Sí, Cristo mismo nos exhorta, nos invita, nos llama a convertirnos. Así que cuando nosotros hablamos de conversión, la Iglesia nos define la conversión como una metanoia, este cambio de tu forma de pensar, de tu forma de hablar, de tu forma de vivir. Es un cambio, un giro de 180 grados, claro. Pero la conversión no solamente comporta ese aspecto que podríamos ver más evidente, algo que se puede ver, sino que tiene que ser también un proceso determinante ante el cual usted y yo ya no vamos a ser los mismos, pero no quiere decir que dejemos de ser quienes somos. Pero vamos a entrar a una nueva dimensión que nos va a no separar del mundo, no se trata de eso, sino que nos va a hacer vivir una realidad que va más allá de lo terreno. Vamos a explicarlo. Hay 3 momentos en que Jesús nos llama a la conversión. El primer momento aparece en el Evangelio según San Marcos y es la primera conversión. Es la que indica el principio, el inicio de la predicación de Jesús.
Y esto se da cuando Jesús comienza su vida pública y al inicio de su vida pública, después del bautismo del Señor, Él nos invita en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 15, y nos dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El tiempo se ha cumplido. Les decía, el tiempo que estamos viviendo actual es la plenitud de los tiempos. Ojo, no estoy hablando del fin del mundo. Estamos hablando de los últimos tiempos. Y los últimos tiempos se inauguran con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. En el momento de que nuestro Señor Jesucristo se encarna, comienzan o da inicio los últimos tiempos. Nosotros somos los cristianos de los últimos tiempos. Y cuando Jesús toca tierra, viene e inicia su predicación, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. En otras palabras, está diciendo, está aquí. El reino de Dios está aquí. Soy yo que he venido. Entonces, ¿cuál es la actitud que debe tener cualquier persona al escuchar estas palabras de Jesús? Claro está que en aquel tiempo quienes escucharon a Jesús lo veían en vivo y a todo color, pero nosotros no. Nosotros solamente podemos escuchar su palabra. Y eso si alguien nos la predica, si la logramos leer en el Evangelio. Pero, ¿qué pasa con los que no, a los que no se les predican? ¿Qué pasa con aquellos que no escuchan estas palabras? Esa es algo determinante, porque a veces, en lugar de dar a conocer el Evangelio, en lugar de dar a conocer la palabra del Señor, nosotros nos dedicamos más a compartir otras cosas. Cosas tal vez no son malas, que tal vez no son dañinas, tal vez, pero que muchas veces son superfluas, que no llenan, que sí divierten, que sí entretienen un momento, pero que muy en el fondo no ayudan a mejorar a la gente. Y cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, compartimos un mensaje, eso sí es bueno para la persona, porque llena y muchas veces libera, sana. Cuando Jesús viene y dice, conviértanse y crean en el Evangelio, está dándonos esta invitación que es doble. Convertirse, es decir, en dar un giro de 180 grados, volver atrás, si íbamos caminando por un camino que no nos está llevando a un buen fin, que no nos está realizando como personas, como seres humanos, que no estamos sirviendo a Dios y al prójimo. Entonces, ahí nosotros tenemos que volver atrás, tenemos que convertirnos. Ese es el llamado. Volver a observar la ley, volver a vivir los mandamientos, volver a vivir lo que Dios quiere con mi vida, con la vida de mi familia y de todo mi ámbito. Esa debería ser entonces la llamada que debemos escuchar, deberíamos escuchar. ¿Cuántas veces la predicación o esta palabra ha llegado a nuestros oídos y no nos interesa, no nos importa, no nos es útil? Porque ese es el problema de hoy. Mucha gente dice, ¿eso en qué me va a servir? ¿Eso de convertirme para qué? Claro está que es mucha ignorancia. Nosotros necesitamos cambiar.
Necesitamos convertirnos. El problema está que muchos no lo saben. Hay formas de vida. Estás viviendo tu vida de una forma tal que estás teniendo resultados que son malos para vos y que no estás siendo feliz. La publicidad, el consumismo de hoy, siempre están invitándote a ser feliz, disfrutar, contento. Y sale la gente alegre, ¿no? En esos comerciales, felices. Pero detrás de todo eso hay una insatisfacción. Hay gente que sufre, hay gente que se siente sola, hay gente que se siente marginada, despreciada, herida. Y por mucho que tenga esos espacios de entretenimiento, espacios fugaces de diversión, de placer, al final del día, si no estás lleno de una sustancia, de algo que te nutra, que te dé vida, vas a morir. Y esa es la invitación, conviértense. Ese convertirse implica un proceso fundamentalmente moral. Porque la palabra de Dios nos habla desde un punto de vida moral. ¿Qué estoy hablando? No estoy hablando de puritanismo, no estoy hablando de que vamos a ser santulones, no. Estoy hablando de que tiene que haber moralidad en las personas. Cuando hablamos de una persona inmoral, estamos hablando de una persona que no respeta ni la ética, ni la verdad, ni los principios básicos de ley natural. Una persona que le vale, que no vive su vida con respecto a unas normativas que muchos dirán, yo quiero vivir mi vida libre, que nadie me diga nada, sin la opresión de los mandamientos, de las doctrinas, que es sobre todo esa iglesia. Bueno, gracias a esos mandamientos, que no son de la iglesia, son de Dios, es que nosotros podemos conducirnos bien, no descarrilarnos. Son como las vías del tren, que si el tren en un momento dado dijera, yo no quiero caminar por esa vía, ¿qué le pasa al tren? Se descarrila, se destruye. Y eso es lo que está sucediendo con las personas hoy en día, con tantas familias hoy en día, que se están descarrilando porque han perdido el norte, ya no van sobre los rieles que pone Dios para guiarnos por el buen camino. Queremos ir por otro lado. Queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Es por eso entonces que necesitamos convertirnos. Porque al final del día, les decía, somos infelices. Nos sentimos fracasados, angustiados y no estamos viendo frutos en nuestra vida. Y frutos que tengan sustancia. No estoy hablando aquí de que frutos del trabajo, bienes, no, estoy hablando de frutos que nos ayuden a ser mejores, a sentirnos mejor con nosotros mismos y con los demás y sobre todo con Dios. Si usted no cree en Dios, pues tranquilo. Pero yo me dirijo a aquellos que dicen que creen en Dios, pero en realidad viven como si Dios no existiera. Ahí está el problema. Es ahí entonces donde en los labios de Jesús, cuando Él dice conviértanse porque el tiempo se acabó, ya vine yo y el reino ha llegado, entonces aquí se tiene que dar un salto, aquí tienen que haber cambios. Este es el entrar en el reino, captar la salvación que ha llegado gratuitamente a todos, porque Dios la ha traído gratuitamente por iniciativa libre y soberana, y sobre todo por amor. Dios nos busca porque nos ama. Él quiere que nosotros seamos mejores. A veces cuando le pregunta a una persona, ¿qué piensa hacer con su vida? ¿Qué quiere hacer con su vida? ¿Qué anhela?
Hay personas que solo anhelan cosas básicas, cosas terrenas, naturales. No piensan, no anhelan cosas más allá, trascendentes. Ese sentido de la trascendencia se está perdiendo. Nosotros no estamos solamente para allá y aquí. Comamos, bebamos, disfrutamos, ahí veremos después. No. A nosotros tenemos que pensar en la trascendencia. Nuestra vida no termina solamente aquí. No es que nos morimos y ya. No. Aquí estamos un poquito tiempo. En la eternidad, el tiempo es mayor. Pero nosotros a veces caminamos entretenidos con tantas cosas, que no pensamos en el más allá, solo vivimos pensando en el más acá, en el que hay que comer, en el que hay que trabajar, en el que hay que divertirnos, en el que hay que mantener nuestro cuerpo en forma. Todo eso no es malo. No quiero decir que todo eso sea malo, no es malo. Lo que estoy diciendo es que hay cosas más importantes y estamos perdiendo el tiempo en cosas secundarias. Para un padre de familia, ¿qué debe ser importante? ¿Hacer dinero? ¿Viajar ahorita que vienen las vacaciones de Semana Santa? ¿O tener una familia unida? Una familia cristiana, buena ciudadana, que vivan valores. ¿Qué es lo más importante? Y sobre todo, una familia que viva su fe, que la atestigue, que la muestre, que la testimonie. Eso es o debería ser importante. Pues, y aquí viene la otra invitación de Jesús. Además de convertirnos, dice, conviértanse y crean. El creer no significan cosas diferentes. Convertirse y creer son una misma acción fundamental. Porque decía Santo Tomás de Aquino, la primera conversión es creer. Y es por eso que en la Santa Misa, en cada misa dominical, nosotros recitamos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en su Hijo Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Esa creencia, ese creer, ya me invita, ya me hace potenciable para que mi conversión tenga más elementos en que sustentarse. Ahora, un error grandísimo podría ser creer de que por asistir a un retiro, por vivir un proceso en la parroquia, alguna asamblea o cualquier cosa, con eso ya me convertí. Pero el proceso de conversión, oigan, el proceso, no es la conversión. Hay mucha gente que dice, ya acepté a Cristo, ya me convertí, aquí ya vine, ya estoy, ya, no. Este es un proceso que tiene un inicio y va a tener etapas hasta llegar a su culminación. ¿Y cuándo termina ese proceso de conversión? Cuando ya estoy adulto, cuando ya he logrado acumular 30 años en iglesia y unas 500 misas y no sé cuántos rosarios. No, el proceso de conversión va a durar toda tu vida, va a terminar hasta que te muras. Y ahí, al final, es que vamos a ver si acumulamos puntos, ¿no? Esos puntos que acumulamos para irnos al cielo, a una eternidad con Dios, o nos vamos a otro lado sin Dios. Pero hay que comenzar a trabajar acá. Entonces, ese es el primer llamado que nos hace Cristo. Conviértanse y crean.
Vamos a ver el segundo llamado que nos hace Cristo en el Nuevo Testamento y específicamente en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18 del 1 al 4. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y dijeron: ¿quién es, por tanto, el más grande en el reino de los cielos? Entonces Jesús llamó a un niño, lo puso junto a sí, lo colocó en medio de ellos y les dijo, en verdad, si no se convierten, si no se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahora Jesús pone como ejemplo a un niño, se los pone enfrente. Ellos estaban peleando que quién era el más grande, quién era el que mandaba después de él, quién era el jefe, quién es el que iba a seguir, quién es el que iba a tomar la batuta. Estaban pidiendo puestos. Esa es una gran tentación que ocurre con la gente. Y ahora voy a hablar a los que ya están en la iglesia, que tienen años trabajando en la iglesia, sirviendo, pero andan buscando puestos. Andan buscando ventajas, prioridades, que te vean, que te aplaudan, que te digan que cantas bonito, que te digan que lees bonita la lectura, que te digan que predicas bonito, que haces oración bonito y que te buscan y que esas personas, lamentablemente, necesitan convertirse. Pero si yo ya comencé mi proceso de conversión, sí, pero a veces queda medio camino. Comenzás tu proceso de conversión y comenzás a servir en la iglesia y todo bien, pero no seguís tu proceso de conversión. Crees que con hacer lo que estás haciendo, con eso es suficiente y más bien se te tiene que aplaudir, que más bien se te tenga que agradecer, hacerte una placa, ¿no? Para que digan, sí, gracias por todo lo que haces. No, no es así. En realidad, las cosas que uno hace, si lo hace por el Señor, no deberían tener retribución. Por eso cuando uno hace algo y te dicen que Dios te lo pague, dice, imagínense que Dios me lo pague. Dios paga enormemente. Dios es abundante y generoso. Porque nosotros trabajamos, los que le servimos al Señor, le trabajamos por Dios, para Él, para agradarle a Él y para servirle también a nuestros hermanos, pero principalmente a Él. Entonces, cuando queremos captar atención, robar cámaras, tener aplausos, ¿quién es más grande? Esa es la pregunta. ¿Quién es más grande aquí? Y en el reino, cuando estemos allá, Señor, ¿quiénes vamos a estar más cerca de vos? ¿Quiénes vamos a mandar? Que eso es otra cosa. Hay gente que está en la iglesia porque quiere mandar, porque quiere sentirse obedecido por los demás. Quieren sentirse con autoridad. Y esto, cuando ya caemos en esta parte, entonces nos detuvimos en nuestro proceso de conversión. Nos estancamos. ¿Por qué? Porque cuando ya nos creemos más, ya cuando creemos que ya nadie nos puede decir nada, que ya lo sabemos todo, entonces ya no puedes aprender más. Ya no puedes crecer más. Y por lo tanto te estancás. Y el agua estancada se pudre, hiede, se corrompe. Es por eso que ante esta discusión, Cristo invita a siempre una nueva conversión. La mayor preocupación para estas personas ya no es el reino,
Esos apóstoles que le decían, ¿quién iba a ser el más grande? Ellos ya no se preocupaban por buscar al Señor, por el reino de Dios. Se preocupaban por sus beneficios, por su seguridad, por su estatus, por su fama, por su remuneración económica. Entonces todo eso los va apartando del reino, aunque no crean. Los aparta. Y Jesús entonces lo que hace es que de golpe les arranca eso del corazón y les dice, es necesario descentralizarse de uno mismo. Porque hay gente que solo piensa en ellos, mi beneficio, para mí, pensar en mí primero, yo después y yo por último, si acaso. No, es descentralizarte, quitarte vos, porque pensar solo en vos, eso es el egoísmo, y centrarnos en Cristo. Ese convertirnos en, está bien, me he estancado en mi camino de conversión porque estoy ensimismado conmigo nada más. Tengo entonces que convertirme, descentralizarme, centrarme nuevamente en Cristo. Que sea Él el Señor. Y es ahí donde Jesús habla con este ejemplo sencillo. Ustedes tienen que volverse a ser como niños. Hacerse niños para los apóstoles significaba volver a ser como eran al inicio de la llamada. Cuando ellos escuchan la llamada de Jesús, ellos ven este nuevo abanico de posibilidades en el que van a poder emprender un camino nuevo y que como niños se van a admirar de la acción y la gracia de Dios. Como esos niños que se admiran con todo, ven algo y los niños dicen, oh, se admiran, se anonadan. Hay personas que han perdido eso. Cuando hay una palabra del Señor y esa palabra mueve corazones, pero hay gente que ya no, eso ya no me toca. Si yo ya viví un retiro de conversión, si yo ya me sé esa palabra, si yo ya he escuchado esa charla, si yo ya, entonces ¿qué pasa? Ya perdiste la admiración, perdiste el sentido siempre nuevo, porque vos crees que ya te la sabes toda. Por eso Jesús dice, hay que volver a ser como niños. Iniciar la aventura de vivir el Evangelio día a día, de que cada palabra, cada lectura diaria me dice algo nuevo, me invita a algo nuevo, me invita a ser distinto, a encontrar la palabra de Dios. Es por eso como manantial que corre, porque siempre es nueva, no es un agua quieta. Ya les decía, un agua estancada se pudre. No, el Evangelio es un agua siempre nueva, una fuente que emana, una fuente nueva, una corriente de agua, donde lo traerán ríos de agua viva, dice la palabra. Pero aquel en el que ya no se emociona con las cosas del Señor, no, es que para qué es eso ya. Ya cuando no rezás con fervor, cuando no orás con amor, cuando no lees la palabra con el sentido de recogimiento, cuando ya no servís con esas ansias y esas alegrías de cuando venías de aquel retiro y querías servirle al Señor, inclusive querías entregar tu vida totalmente, querías hacerte padre, monja, ahora se te olvidó, porque has perdido el primer amor, claro, y de eso ese es el siguiente llamado a la conversión. Y aparece también en el Nuevo Testamento, pero en este caso vamos a ir al Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 15. En este tercer contexto, siempre citando el Nuevo Testamento, aquí tiene lugar la martillante invitación a la conversión que se le da a
las 7 cartas del Apocalipsis. Recuerden que estas 7 cartas están dirigidas a personas y comunidades que, como nosotros, han vivido durante mucho tiempo la vida cristiana e incluso ejercen papeles de liderazgo. Este llamamiento va para aquellos que ejercen algún tipo de liderazgo en la iglesia, algún tipo de actividad, de servicio, y que han estado ahí sirviendo por tanto tiempo, pero que el Señor les reclama. Y esto es lo que sucede. Esta carta es la carta a la iglesia de Laodicea. Y lo que hace es que Jesús mismo les recrimina sus acciones. Les repito, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Y Jesús, nuestro Señor, usa un tono muy duro. Les dice: conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas: soy rico, tengo todo, nada me falta. Y no te das cuenta que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué palabras más duras las que usa Jesús? Inicia diciéndole: yo te conozco, yo sé quién sos vos, a mí no me engañás. Hay gente que cree que puede engañar a Dios. Podemos engañar a la gente, a los demás, pero a Dios no. Nosotros sabemos por dónde nos chima el zapato. Nosotros sabemos en qué estamos mal. Lo que pasa es que a veces nos hacemos de la vista gorda. A veces creemos que engañamos a Dios, pero no es cierto. Nos queremos engañar nosotros mismos nada más. Aparentar ser buenos, aparentar ser hombres de servicio, aparentar ser hombres y mujeres de fe, cuando en realidad estás caminando por otro lado. Y por eso que dice el Señor: no sos ni frío ni caliente. Una persona fría es aquella que dice: pues yo no creo en Dios y ya, yo soy ateo, o yo pienso en otra cosa. Entonces ya sabemos cómo piensa. Está bien. Una persona caliente, en el término bíblico, es una persona que está cerca del Señor, cerca del fuego del amor de Dios, que está motivado, que está sirviendo por amor a Dios y a los demás. Es una persona que tiene el corazón encendido. Pero no eres ni frío ni caliente. Es decir, andás a medias ahí, tibio, medias tintas. No haces ni bien esto ni lo otro. Una persona que hace las cosas a medias. ¿Saben cómo se le llaman las personas que hacen las cosas a medias? Tibias. Se les llama mediocres. Lamentablemente hay mucha gente mediocre en su camino espiritual. Ahí va a medias, haciendo las cosas a medias, sirviendo a medias, amando al Señor a medias. ¿Qué problema es? No somos capaces de desarrollarnos y poder dar el todo por el todo, así como el Señor se ha entregado. Imagínense si el Señor se hubiera entregado a medias.
a medias. Eso no movería los corazones de los mártires. Eso no mueve los corazones de los santos. Eso no mueve el corazón de nadie. A veces decimos, ¿y por qué esta gente no viene a la iglesia? ¿Por qué es que ya no hay tantas vocaciones? Están cerrando conventos, están cerrando monasterios, están cerrando seminarios, cada vez hay menos vocaciones. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas a medias. Padres de familia que no educan a sus hijos con valores evangélicos, que ni los llevan a misa, que ni les leen la Biblia, que cuando le dicen, ¿le gustaría tener un hijo sacerdote, monja? Ni quiera, Dios, sálveme Cristo, primero que se muera. Padres de familia a medias. Personas que quieren servirle al Señor, pero no se ejercitan en la oración, no se ejercitan en escuchar la palabra, en discernirla, a medias. Y adivinen qué frutos se pueden sacar de gente a medias. Personas mediocres generan frutos mediocres. Es lamentable. Algunos me van a decir, pero qué fuerte. No, yo no. Es la palabra del Señor que te está diciendo. Porque no sos ni frío ni caliente, porque sos tibio, te voy a vomitar de mi boca, porque das asco. ¿Cuándo es que uno vomita algo? Cuando le da asco, cuando no tiene gusto, cuando eso más bien siente uno que le afecta. Cierto día confundí una botella de agua con una botella de alcohol, imagínense. Las botellas eran parecidas y yo no me fijé, tomé una botella y pensé que estaba tomando agua y era alcohol, ese alcohol de los que venden en las farmacias, ¿no? Inmediatamente lo vomité, lo tiré, porque no era agua potable. Y eso más bien podría dañar, es dañino para la salud. De igual forma, a veces nosotros no estamos dando los frutos que debemos dar. No estamos siendo buen alimento para los demás. Cuando me refiero a buen alimento es que nosotros podamos ser ejemplo para los demás. Cuando no somos fieles a nuestra vocación, cuando no somos buenos esposos, buenas esposas, cuando no sos buen sacerdote, cuando no sos una buena madre de familia, cuando no sos una buena religiosa. Estoy hablando a todos en su vocación específica. Cuando no sos un soltero consagrado al Señor y estás soltero para andar de vida alegre. Pues bien, vos sabrás cómo tendrás tu vida. Cada uno de nosotros sabemos por dónde nos chimba el zapato. Ese es el problema, que no somos ni fríos ni calientes, tibios. ¿Crees que sos rico? ¿Crees que tenés todo? ¿Que tenés salud? ¿Que sos guapo? ¿Que sos inteligente? Mentiras. A veces vivimos en espejismos. Estamos tan acostumbrados a llenar las redes sociales y ver a gente guapa, gente saludable, gente famosa, exitosa, cuando en realidad no sabemos si son 50%, al menos 30% de lo que dicen, porque vivimos apariencias. Utilizamos miles de filtros para vernos guapos, lindos. Utilizamos inteligencia artificial para decir que escribimos cosas buenas, para decir que hacemos buenos trabajos, para decir que podemos hacer esto, pero en realidad no somos nada, no tenemos nada, carecemos de muchas cosas. Por eso es que hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Hay gente que presume que es exitoso, que es feliz, que es aquí, que es allá, pero muy en el fondo
no tienes nada. Y lo dice la palabra, te crees rico, que crees que tenés todo, pero no, sos un infeliz. Sos un pobre, un ciego. Estás desnudo. Crees que tenés todo, pero no tenés nada, dice el Señor. Da asco. Qué duras estas palabras. Como da asco, yo te vomito de mi boca. Pero el Señor al final de esta corrección dice, vamos, anímate y convertite, que es hora. Tienes que salir adelante. Deja de estar estancado. Deja de estar solo pensando en vos. Y aquí tenemos dos caras de la moneda. Porque hay algunos que se la creen, ¿verdad? Se creen la gran cosa. Y entonces, por creerse que tienen todo al final y no tienen nada, son tibios, mediocres, se pierden, estropean su conversión, no llegan a ser santos, no llegan a ser ni buenas personas, porque te crees tanto y que más bien los otros te tengan que aplaudir, los otros te tienen que escuchar, los otros te tienen que seguir, los otros tienen que hacer lo que vos decís. Ciego, pobre, desnudo, porque te crees más. Ese ensimismamiento que te viene al alter ego, ¿no? Al ponerte como lo más y ver a los demás como menos. Esa falta de humildad, esa soberbia, te aparta del Señor y te pierde en el camino. Y te aleja del reino de Dios. Pero por el contrario, está también gente que vive ensimismada, no porque se crean más, sino porque se creen menos. Es que yo no puedo. Es que yo soy débil. Es que a mí me cuesta. Es que yo no soy capaz. Es que a mí me da miedo. Y entonces hay gente que queda en la inacción, detenida. No hace nada porque le da miedo. No hace esto, no aquí porque no vaya a ser y me pase algo. Pesimistas, ensimismados y que se manejan siempre con una baja autoestima. Esas personas tampoco están cerca del Señor. Muchas veces creen que con darle lástima a Dios, con eso Dios los va a querer más. No. La persona que no se ama a sí misma difícilmente va a encontrar personas que la respeten, la valoren y la amen. Dios siempre los va a amar, pero personas así tienen dificultades en su camino de conversión. Se ensimisman en que son pocos y que no pueden y entonces no avanzan. Y les aseguro, como decía Sor Faustina, que muchos de ellos van al infierno. Esas almas tibias, que es insegura, que nunca hacen nada, que nunca se deciden por emprender tal cosa, que nunca se deciden a vivir su vida con fe y valentía, esas personas quedan fuera del camino, quedan alejadas del reino. Y es por eso que el Señor está invitando: conviértete, animate, ponete las pilas. Porque a veces nosotros nos quedamos como las vírgenes. ¿Se acuerdan de las vírgenes que llevaban el aceite? Que tenían que tener preparado el aceite para cuando llegara el esposo salir con el aceite y alumbrar en medio de la noche. Pues habían algunas perezosas. Y esas perezosas dijeron: si todavía no viene, ¿para qué vamos a ir a comprar aceite? Tengamos los reales. Ahí en el momento que suceda, vamos a ir a comprar. Y adivinen qué, se apareció el esposo a medianoche.
Las que tenían el aceite listo y todo eso se fueron con el esposo y se fueron alegres a la fiesta. Pero las que no tenían aceite, se les acabó el aceite. Y no tenían dónde comprar ya. Y le decían a la otra, dame de tu aceite. No, si yo te doy, me quedo sin aceite, nos vemos. Y quedaron afuera por perezosas. Por perezoso, quedas afuera. La pereza te quita el reino también. Gente que nunca hace nada por perezoso. Como decían nuestros abuelos, al perezoso ni Dios ni el diablo los quiere. En serio, ni al diablo le sirven. Esto no estoy diciendo que anden buscando servirle al diablo, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que tenemos que emprender, salir adelante, levantarnos, caminar. A eso estamos llamados. Conviértete y cree, dice el Señor. Hay que cambiar el cassette, hay que ser como niños nuevamente. Y el último llamado, sé frío o caliente, pero no hay términos medios. O sí o no. Es que tal vez, es que quizás puede ser, tal vez sí, tal vez no. No, eso no funciona. Eso no funciona en la vida de fe. En la vida de fe, sí cuando es sí, no cuando es no. Frío o caliente. Caminar hacia adelante, en medio de las dificultades. Pase lo que pase, ahí vamos. Es así entonces que necesitamos que el Señor nos ilumine, que nos arranque todo aquello que nos impide caminar hacia Él en ese proceso de conversión. San Pablo exhortaba a los cristianos en Roma, en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 11. No sean perezosos en hacer el bien, sean en cambio fervientes en el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No sean perezosos. En cambio, pidan al Espíritu, llenémonos del Espíritu Santo. En este tiempo, invoquemos todos los días al Espíritu. Recordemos que después de la pasión, muerte y resurrección, después viene Pentecostés. Los discípulos estaban con miedo antes de Pentecostés, ya después en Pentecostés, con la fuerza del Espíritu, dejaron y vencieron los miedos. Nosotros tenemos que vencer los miedos. Invoquemos al Espíritu de Dios, que nos dé su gracia, que nos anime, nos fortalezca, nos impregne con sus dones, para que sigamos avanzando en nuestro proceso de conversión. Un proceso que dura toda la vida, de la mano del Señor, de la Virgen, de los santos, por la intercesión de todos los santos y santas de Dios, o del santo que usted quiera, pero siempre de la mano de Jesús y de la Virgen. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja, y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.